donde vemos los resultados de porosidad utilizando distintas estrategias de llenado. ¿Vale? El primer ejemplo sería utilizando una presión constante sobre la resina. Ahí veis las porosidades que nos crea. Si utilizamos un caudal constante, tenemos unas porosidades muy parecidas. Y si utilizamos un caudal optimizado, eliminamos la práctica totalidad de los poros, o por lo menos las macroporosidades. ¿Vale? Y nos va a permitir que saquemos esa gráfica de un caudal óptimo para llenar esa pieza reduciendo esas porosidades. Bien, una vez que hemos definido cómo vamos a llenar la pieza, vamos a ver cómo ese curado causa deformaciones o distorsiones en nuestras piezas. ¿Vale? En este caso sería con la herramienta Pump Distortion, lo que hasta hace poquito se llamaba Sysply. ¿Vale? Es una herramienta de análisis de curado y de distorsiones tras fabricación. De nuevo, una explicación de lo que es Pump Distortion. Pump Distortion es un software avanzado para diseñar, analizar y optimizar estructuras de materiales compuestos. Nos permite analizar de forma virtual tensiones residuales, tensiones de curado y distorsiones tras fabricación de pieza. Con Pump Distortion podemos mejorar el diseño y reducir los tiempos de fabricación, consiguiendo una gran reducción de costes mediante la realización de todo este tipo de pruebas de forma virtual y en una fase muy temprana del proceso de desarrollo. Con Pump Distortion podemos comprender de una forma más profunda los procesos químicos y físicos que suceden en el interior de los autoclaves durante el proceso de curado. ¿Vale? Ahí tendríamos, con Pump Distortion podemos tener en cuenta esas tensiones de desmoldeado y de delaminación. Si nos vamos al caso del curado en autoclave, ¿vale? Podemos analizar todo este tipo de problemas específicos causados por ese curado en autoclave. Nos va a ayudar en la selección del autoclave en cuanto a tamaño, diámetro, longitud, espacio de carga, etcétera, etcétera, y parámetros de funcionamiento del propio autoclave. Por ejemplo, la velocidad del ventilador del intercambiador de calor. ¿Vale? Nos permite además ver distribuciones en el interior del autoclave, ¿vale? De cómo y cuántos bastidores para la sujeción de pieza podemos utilizar dentro del autoclave para una producción óptima o un aprovechamiento óptimo de ese espacio en el interior del autoclave. ¿Vale? Además, vamos a poder asegurar la calidad y espesores deseados de pieza. Como veis, dentro de todo esto tenemos un montón de parámetros y propiedades físicas diferentes que interaccionan unas con otras. ¿Vale? Y es bastante complejo de evaluarlo simplemente basándonos en experiencia. Entonces, el proceso que vamos a seguir sería el siguiente. Con PANFORM haríamos un análisis de ese drapeado de los mats de fibras, donde vamos a tener en cuenta ese apilado y ese efecto del draping de las fibras sobre las formas de nuestra pieza, lo cual produce una modificación de las propiedades locales del material. Esas propiedades locales o esa forma de la pieza ya conformada se exportarían al siguiente software, donde haríamos un análisis de curado. En ese análisis de curado tendríamos en cuenta la expansión térmica, la contracción química, temperaturas de curado, expansión térmica del molde, etcétera, etcétera. ¿Okay? Eso genera una serie de tensiones internas que, haciendo un análisis de desmoldeado o de liberación, de relajación de esas tensiones internas, vamos a poder predecir efectos de deformación de pieza y de delaminación entre capas. ¿Vale? Aquí tenéis otra vez el mismo proceso ya un poquito más detallado, ¿vale? El drapeado lo haríamos con PANFORM, donde tenemos ese cizallado o estiramiento de las fibras en función de la forma
que queramos que tomen. Después podríamos, con otro programa de Cgroup, en este caso el ACE Plus sería una suite de cálculo de CFD, de fluidodinámica, donde nos va a permitir evaluar los campos térmicos, las diferencias de temperatura locales entre distintos puntos dentro del autoclave, ¿vale? Y podemos incluso llegar a tener en cuenta esa influencia de esa exotermia que tienen los procesos de curado de resina, ¿vale? Podemos optimizar el tiempo de curado o tiempo de ciclo, ¿vale? Pues jugando con una serie de parámetros de diseño del autoclave y la optimización de la localización de distintas piezas en el autoclave. ¿Vale? Pues piezas que necesiten más temperatura o menos, las colocaríamos en unas zonas concretas o en otras. Una vez que tenemos todos esos datos, los podemos meter dentro de Pump Distortion y simular ese curado para tener en cuenta esa distorsión y todas esas tensiones residuales que nos van a quedar en lo que sería la propia pieza en sí. ¿Vale? Aquí se realizaría un análisis termoquímico, ¿vale? Para predecir temperaturas y grado de curado en el interior de la pieza, ¿vale? Optimizaríamos la respuesta térmica del molde y podríamos descubrir problemas relacionados con la fabricación, como por ejemplo picos de temperatura, ¿vale? Aquí tenéis la distribución de una pieza donde podemos sacar gráficas de la temperatura en distintos puntos y podemos ver, por ejemplo, cómo se produce un pico de temperatura a X segundos en el interior de la pieza, ¿vale? Esto lo voy a pasar un poquito por encima, pero para que os hagáis una idea de la complejidad de los cálculos que se llevan a cabo con este, o que se pueden llevar a cabo con este software, haréis un montón de influencias, de análisis térmicos, químicos, temas de ya un análisis, una aplicación física de ese tipo de cargas, los ciclos de temperaturas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Además, con Pump Distortion podemos también simular, no tenemos por qué utilizarlo exclusivamente para la simulación del curado en autoclave, sino que podríamos utilizarlo para la predicción de la distorsión por el curado en molde de RTM normal y corriente que esté pues, cerrado, abierto o que cure al aire, ¿vale? Tendríamos de nuevo este proceso de Compound Form. Tendríamos el conformado de las fibras, haríamos el llenado con PAM RTM y lo curaríamos, haríamos la simulación de curado y de distorsiones con PAM Distortion, ¿vale? Bien, una vez que hemos llegado aquí, lo siguiente que nos quedaría sería evaluar el comportamiento final de ese material compuesto, ¿vale? Teniendo en cuenta pues, todo el proceso de fabricación. Para hacer este cálculo utilizaríamos un programa que ahora mismo ha cambiado de nombre hace poquito, se llama ahora mismo Virtual Performance Solution, pero que seguramente la mayoría lo conozcáis como PAMCRASH, ¿vale? PAMCRASH es un programa de análisis estructural, ¿vale? Estáticos, dinámicos, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué es como Virtual Performance Solution es bastante largo, lo voy a reducir a VPS, ¿vale? Durante toda la presentación. Vale, pues VPS o PAMCRASH es un programa de elementos finitos de cálculo explícito para analizar los efectos dinámicos y de grandes deformaciones, ¿vale? Es una aplicación eficiente y completamente integrada, ¿vale? O sea, toda la comunicación entre los distintos software que os estoy presentando hoy sería exportar e importar directamente, ¿vale? Todos los software son de la misma multinacional, de Cgroup, y la comunicación entre todos ellos es muy fluida y muy sencilla. Bien, VPS o PAMCRASH es lo que decíamos, ¿no? Está totalmente integrada en la simulación de ensayos de impacto y en el diseño de sistemas de seguridad de ocupante.
y encadenando todo, utilizando los datos generados por todos los software que hemos presentado hasta ahora, podríamos encadenar esos datos y tener una simulación de comportamiento estructural teniendo en cuenta todos esos procesos de fabricación. ¿Vale? Pues el tema de las arrugas, el tema del cizallamiento, el cambio de orientación de fibras, las tensiones residuales que quedan por el curado, etcétera, etcétera. ¿Vale? No solamente de composites, que sería lo que nos ocupa hoy, sino que tendríamos también la opción de calcular todo este tipo de cosas en procesos de casting, de estampación, etcétera, etcétera. Bien. VPS es un software líder mundial en simulación de choque o de crash de automóviles. ¿Vale? Aquí tenéis el vídeo del accidente que sufrió Robert Kubica en el Gran Premio de Canadá en 2007, ¿vale? Donde sobrevivió, o sea, se pegó un golpetazo a 280 kilómetros por hora frontal y sobrevivió pues gracias a que tenía una estructura de fibra de carbono muy buena y muy bien diseñada que absorbió la energía y hizo pues bueno que no tuviese demasiados problemas a posteriori. De hecho, bueno, a día de hoy ya no compite en Fórmula 1, pero sigue compitiendo en el Mundial de Rallys. Bien, ¿en qué ejemplos de simulación para el tema de composites podemos hacer con VPS? Pues podemos hacer un análisis de laminación. ¿Vale? Aquí tenéis unos vídeos, unas animaciones de una delaminación real y aquí veis cómo con Pancrash o con Virtual Performance Solution podemos simular esa delaminación de distintas capas de nuestro composite. El siguiente sería una simulación de un choque, donde podéis ver cómo bueno, en este caso van un poco a distinta velocidad la animación y el vídeo, pero a la derecha podéis ver cómo la animación del resultado concuerda con el cómo serpentean esas alas de la pieza. ¿Vale? Más cosillas. Aquí tenemos un análisis de penetración de balas. En este caso sería de penetración en un material compuesto. ¿Vale? Si os fijáis en la animación de abajo a la derecha, cuando termina de atravesar la bala el material compuesto, podéis ver todas las capas que tenemos para la realización de la simulación. Aquí tendríamos un ejemplo de un impacto de un frontal de coche de carreras, donde podéis ver también, aparte de deformaciones por impacto, los efectos de delaminación. ¿Vale? Ahí veis cómo hay capas que se separan unas de otras al impacto. El siguiente ejemplo sería el de un choque de quilla. Ahí veis cómo se deforma la quilla del barco y nos permite, utilizando distintos criterios de fallo, evaluar el diseño o resistencia que puede tener esa quilla. En este caso sería también un material compuesto. Vale, pues bueno, en principio eso sería toda la gama de prototipado virtual, donde podemos empezar desde un nivel meso, digamos, donde podemos tener en cuenta ese diseño del entrecruzamiento de las fibras en nuestros mats que vamos a utilizar posteriormente. Podemos simular el proceso de conformado de esos mats que hemos diseñado o que hemos comprado, ¿vale? No tendríamos por qué alimentar un programa del anterior, pero sí quiero transmitiros que es posible el pasar de un programa al siguiente y encadenar todos esos cálculos consiguiendo una simulación de la realidad muy, muy buena. Después, con ese cálculo de conformado, teniendo en cuenta esas propiedades locales de las fibras, podríamos hacer un cálculo del llenado, en este caso es el ejemplo de RTM que hemos visto antes. Después, una vez que tenemos la pieza llena, podríamos ver los ejemplos o los problemas de distorsión que vamos a tener por el curado de
de la propia pieza. Y por último, el comportamiento final de ese producto fabricado o ese producto composite que hemos fabricado teniendo en cuenta todo ese proceso, ¿vale? O sea, desde el diseño de los mats de fibras hasta la verificación del comportamiento final de la pieza teniendo en cuenta las influencias del proceso de fabricación. Esto sería un poco las empresas que están colaborando en el desarrollo de la parte de composites con ESI Group. ¿Vale? Ahí veis que, pues, por ejemplo, en el caso de RTM está la Escuela Politécnica de Montreal, está en el ECN, para el temas de curado está la Universidad de Cranfield, temas de drapeado está la empresa IMSA, temas de distorsión está el Suerea SICOM, temas de comportamiento mecánico pues está la Universidad de Leuven, todo este tipo de cositas. ¿Vale? Entonces, esto es un poco lo que os quería presentar. A continuación, damos paso a las preguntas. Tenéis en el control del programa, tenéis una opción de plantear preguntas, bien mediante esa opción, bien mediante el chat, podéis hacerme las preguntas que queráis sobre cualquiera de los software de los que hemos hablado hoy. Sí, ¿alguna pregunta? De todas formas, si no tenéis preguntas ahora mismo, y se os ocurren a posteriori, me las podéis hacer llegar mediante el email que tenéis aquí en esta diapositiva. Bien, ¿tenemos alguna pregunta? Un segundito. Vale. Nos preguntan sobre las opciones de simulación de bolsas de vacío. Bien, podemos tener en cuenta, o sea, podemos modelar las propias bolsas y hacer dar la propiedad de lo que sería la bolsa en sí y el cómo va a apretar nuestros conjuntos de fibras para conformarlas. Sí, nos preguntan también opciones de composites termoplásticos. Si puede ser un poco más concreto en cuanto a opciones, al tema del conformado de composites termoplásticos, por ejemplo, estas planchas que ya vienen con el mat de fibras y el termoplástico por encima, conformado de esto, funciona perfectamente. Si tienes algún otro tipo de cosa, por favor, concrétanos un poquito más. Bien, ¿te refieres al llenado en temas de infusión o temas ¿vale? Ujú. Vale, en cuanto al conformado, eh, funciona realmente bien, tanto el programa, aunque aquí os lo he presentado para la parte de composites, nos permite también la simulación del termoconformado de materiales termoplásticos. Entonces, lo que nos permite hacer es tanto el conformado de una plancha 100% poliamida, por ejemplo, ¿vale? O el hacer el conformado de una plancha de un mat de fibras bidireccional o un apilado o lo que sea, que ya esté impregnado con un termoplástico. ¿Vale? Nos permitiría hacer ese cálculo sin mayor problema. Bien, la presentación, pues ahora mismo no sé si es posible que os la vayan a dar. Lo que sí se os va a enviar es un link a la visualización de los datos. O sea, la visualización del vídeo de esta presentación que estamos haciendo ahora mismo.
Sí, ¿alguna pregunta más? Bueno, como os he dicho, cualquier pregunta que se os haya quedado en el tintero o que se os ocurra a posteriori viendo el vídeo con la presentación, dependiendo de no sé qué es lo que se os va a hacer llegar exactamente. El vídeo sé seguro que sí, la presentación no sé contestar ahora mismo. Me podéis hacer llegar vuestras preguntas al email que tenéis aquí abajo, ¿vale? A ecalle@análisis-y-simulación.com. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Fabricantes aeronáuticos que utilizan este programa? Pues Aernnova, Airbus, ¿vale? O sea, es estado del arte, es lo más alto de gama que hay en cuanto a simulación de fabricación o de choque. A ver si, dame un segundito, a ver si encuentro una diapositiva. Un segundito. Sí, creo que ahí podéis ver. No, todavía no se está transmitiendo la diapositiva que tengo ahora mismo. Vale, ahora creo que ya sí. Vale, ahí veis cómo en este caso serían ejemplos de utilización del Virtual Performance Solution o Pancrash. Ahí veis que está Airbus Military, Aernnova, ¿vale? ITP de turbopropulsores, etcétera, etcétera. ¿Tenéis alguna pregunta más? Sí, en el sector de energías renovables sí se están utilizando estos programas para la simulación de palas de aerogenerador, por ejemplo, ¿vale? Sé que también hay proyectos de investigación, no sé hasta qué punto aplicaciones industriales para la simulación, por ejemplo, del conformado, de las deformaciones y demás, de fibras naturales, pues como puede ser lino y todo este tipo de cositas. Y no sé si con eso te respondo a tu pregunta. Vale. Tenemos otra. El cambio la razón del cambio de nombre de Pancrash al Virtual Performance Solution es principalmente el que deje de asociarse el programa como un programa de solamente cálculo de choques. ¿Vale? Es un programa de simulación estructural de elementos finitos donde podemos hacer cálculos estáticos, dinámicos, aplicación de cualquier tipo de carga sobre la pieza, ¿vale? No tendría por qué reducirse solamente a la simulación de choques. ¿Alguna pregunta más?
Creo que no me dejo nada en el tintero. Si tenéis alguna pregunta más, aprovechad a hacerla ahora y si no hay ninguna pregunta en un minutillo o dos, pues daré por finalizada la reunión o la presentación. Antes de nada, agradeceros a todos vuestra asistencia y vuestra atención y lo dicho, si tenéis cualquier duda, por favor, hacednoslas llegar a la dirección de email que veis abajo a la derecha. Vale. Creo que no llega ninguna pregunta más. Entonces, bueno, doy por finalizada la presentación. Repito una vez más, cualquier duda que os salga a posteriori o que se os haya quedado en el tintero, o pues si me he saltado alguna, ¿vale? Por favor, hacedmela llegar a la dirección de email que veis ahí abajo y os la responderé lo antes posible. Muchas gracias por vuestra asistencia y bueno, pues hasta la próxima.